Había una sola silla vacía en esa sala, la de Héctor. El notario acomodó sus papeles sin mirarme. Los demás tampoco me miraban. Andrés tenía los ojos fijos en la mesa. Diego apretaba los puños sobre las rodillas. Marcela, la esposa de Diego, fingía revisar algo en su teléfono. Yo miraba esa silla. 35 años con ese hombre. 35 años haciendo su café a las 6 de la mañana, lavando su ropa, callando cuando no debía callar, hablando cuando debía guardar silencio. 35 años creyendo que lo conocía. El notario carraspeó. Procedemos con la lectura del testamento del señor Héctor Mirabal Soto. Nadie se movió. Yo tampoco. Las primeras páginas eran lo esperado. La casa, a mi nombre. El auto viejo, para Diego. Algunas cuentas bancarias divididas entre los dos hijos. Todo razonable. Todo ordenado. Como era Héctor, pensé, un hombre de orden. Entonces el notario volteó la página y dijo un nombre que yo nunca había escuchado. Valentina Ríos Castellanos, 31 años. Me quedé quieta. Recibirá el 40% de los activos totales, incluyendo el fondo de inversión registrado en el Banco Regional, valorado en... No escuché el resto. Vi que Andrés cerraba los ojos. Solo los cerró. No preguntó quién era. No volteó a verme. No dijo nada. Y en ese momento, antes de entender nada, antes de procesar ninguna cifra ni ningún nombre, entendí una sola cosa con una claridad que me dolió en el pecho. Mi hijo ya sabía. Me llamo Lucía. Tengo 63 años y hasta hace 3 semanas creía que era viuda de un buen hombre. Ahora no sé qué soy. Héctor murió un martes. Fue rápido, dijeron los médicos. Un infarto masivo. No sufrió. Yo estaba en la cocina cuando sonó el teléfono. Estaba calentando la sopa que él nunca llegó a tomar. Pasé los primeros días en una especie de niebla. Los vecinos traían comida. Mis hijos se turnaban para quedarse conmigo. Todo el mundo decía las mismas cosas. Fue un buen hombre. Trabajó toda su vida. Te amaba mucho, Lucía. Yo asentía. Porque ¿qué más podían hacer? El velorio fue que pasé el jueves. El entierro, el viernes. Y el lunes siguiente, 3 semanas después, el notario nos citó para la lectura del testamento. Yo llegué con un vestido negro que Héctor nunca me había visto puesto. Me senté en el lado derecho de la mesa. Andrés llegó puntual, como siempre. Diego llegó 5 minutos tarde con Marcela del brazo. Y el notario leyó ese nombre. Valentina Ríos Castellanos. ¿Quién es?, preguntó Diego. Su voz era tensa. Marcela levantó la cabeza del teléfono. El notario miró sus papeles. El documento indica que es hija del señor Héctor Mirabal Soto, reconocida legalmente hace 12 años. El silencio fue tan pesado que creí que iba Sosti a aplastarme. ¿Qué?, dijo Diego. Yo no dije nada. Volví a ver a Andrés. Él seguía sin mirarme. «Andrés», dije. Mi voz sonó extraña, demasiado tranquila. «¿La conoces?». Tardó 3 segundos en responder. 3 segundos que me dijeron todo. «Mamá». «Andrés, ¿la conoces?». Levantó la vista, y en sus ojos vi algo que me rompió de una manera que no esperaba. No vi culpa, vi alivio, como si llevar ese secreto lo hubiera estado aplastando durante años, y ahora por fin alguien más lo sabía. «Papá me lo dijo», dijo en voz baja. «Hace 7 años». Diego se puso de pie. «¿7 años? ¿7 años sabías esto y no dijiste nada? Me hizo jurar que... ¡Me importa lo que te hizo jurar! Mamá tiene derecho a saber». «Señores», interrumpió el notario, «si prefieren continuar en otro momento». «No», dije yo. Todos me miraron. «Continuamos ahora. No lloré en esa sala. No sé cómo lo hice, pero no lloré». Escuché el resto de la lectura como si estuviera oyendo llover. Los números entraban por un oído y salían por el otro. Lo único que seguía viendo era la cara de Andrés cuando dijo:
Papá me lo dijo. 7 años. Mi hijo supo durante 7 años que su padre tenía una hija con otra mujer. Y cada Navidad, cada cumpleaños, cada domingo en que nos sentamos todos a la mesa, Andrés me miró a los ojos y no dijo nada. Eso era lo que no podía procesar. No la existencia de Valentina, no el dinero, no los 12 años de reconocimiento legal, sino los 7 años de silencio de mi propio hijo. Cuando el notario terminó, firmamos algunos documentos. No recuerdo cuáles. Marcela habló con el notario en voz baja sobre plazos y procedimientos. Diego seguía furioso, caminando de un lado a otro del pasillo. Andrés se acercó a mí. «Mamá, déjame explicarte». «Ahora no». «Por favor, yo quería decirte, pero papá me...» «Andrés». Lo miré. «Ahora no». Salí a la calle. El sol me golpeó en la cara como una bofetada. Me senté en la banca de la entrada y saqué el papel donde el notario había anotado los datos de Valentina Ríos. Una dirección. Un número de teléfono. Nada más. La miré durante mucho tiempo. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama de Héctor, que seguía oliendo a él, y miré el techo hasta que empezó a aclarar. ¿Cuándo? Eso era lo que mi cabeza no dejaba de preguntar. ¿Cuándo? ¿En qué año de nuestro matrimonio? ¿Cuando Andrés tenía 5 años? ¿Cuando yo estaba embarazada de Diego? ¿Cuando festejamos nuestro 10º aniversario y Héctor me regaló un collar de perlas que guardo todavía en la cajita azul del buró? Me levanté. Abrí el buró. Saqué la cajita azul. El collar seguía ahí, pequeño, blanco, perfecto. Lo sostuve en la palma de la mano y pensé, ¿cuánto tiempo lleva siendo una mentira? Lo guardé. Cerré el cajón. Fui a la cocina a calentar agua. Eso era lo que sabía hacer. Calentar agua. Esperar que hirviera. Vaciarla en la taza. Una cosa a la vez. Una sola cosa a la vez. Pero entonces vi el teléfono de Héctor sobre la repisa. Lo habían traído del hospital en una bolsa de plástico, junto con su cartera y su reloj. Yo había sacado las cosas y las había dejado ahí, sin pensar. No había tenido fuerzas para revisar nada. Lo tomé. Tenía clave. Por supuesto. Pero conocía a Héctor. Conocía sus claves. O eso creía. Probé la fecha de nuestro aniversario. No abrió. Probé el cumpleaños de Andrés. Nada. Probé el cumpleaños de Diego. Nada. Me quedé mirando la pantalla. Y sin saber por qué, sin pensarlo, escribí 4 números. El cumpleaños de Valentina, el que había escuchado en la sala del notario. 31 años. La fecha exacta que el notario había leído en voz alta. El teléfono abrió. Me tuve que sentar. Me temblaban las manos. No quería ver. No quería saber más. Ya era demasiado para una sola noche. Para una sola mujer. Para un solo corazón. Pero el teléfono estaba abierto en mis manos y yo seguí mirando. La galería de fotos tenía una carpeta separada. Se llamaba simplemente V. La abrí. Había decenas de fotos. Valentina de niña, con trenzas y uniforme escolar. Valentina en una graduación. Valentina soplando velas en algún cumpleaños. Valentina y Héctor juntos, sentados en un parque que yo no reconocí, sonriendo a la cámara. Héctor sonriendo. Con ella. Con esa sonrisa que yo conocía. Esa sonrisa de los domingos, de las vacaciones, de los momentos buenos. La misma sonrisa que me daba Sacamí. Cerré la carpeta. Solté el teléfono sobre la mesa. Y ahí, sola en mi cocina a las 4 de la mañana, con el agua ya fría en la taza y el collar de perlas guardado en el cajón, por fin lloré. Lloré como no había llorado en el velorio. Lloré como no había llorado en el entierro. Lloré 35 años de un golpe. Pero lo que más me dolió, lo que me partió de verdad, no fueron las fotos. Fue la última imagen de esa carpeta. Una foto reciente. Muy reciente. Y Héctor en una silla de hospital, con una bata azul, conectado a un suero. Y Valentina a su lado, tomándole la mano.
La foto tenía fecha. Era de 2 días antes de su muerte. Ella estuvo con él, mientras yo esperaba en casa, mientras calentaba sopa, mientras pensaba que descansaba en el trabajo. Ella estuvo con él, y yo no lo supe. Cerré el teléfono, lo guardé en el cajón, y pensé una sola cosa. Tengo que conocer a esa mujer. Me tomó 4 días decidirme a llamar. 4 días en los que Andrés vino 2 veces a la puerta, y yo no abrí. En los que Diego me llamó 7 veces y yo contesté solo una. En los que Marcela me mandó un mensaje que decía: Lucía, necesitamos hablar de los próximos pasos legales. Y yo lo leí 3 veces sin responder. 4 días en los que dormí poco, comí menos, y pasé horas mirando ese papel con el número de Valentina como si fuera a decirme algo por sí solo. La mañana del 5.º día me levanté, me hice un café, me senté a la mesa de la cocina y marqué el número. Timbró 2 veces. ¿Bueno? Era una voz joven, un poco ronca, como si también ella hubiera dormido mal. «Valentina», dije. No era una pregunta. Silencio breve. «Sí. ¿Quién habla?» «Lucía Mirabal». Otro silencio, más largo. «Señora Lucía», dijo al fin, y en esas 2 palabras había algo que no esperaba. No había hostilidad. No había triunfo. Había algo parecido al miedo. «Yo no esperaba que usted llamara». «Yo tampoco esperaba tener que hacerlo», respondí. «Pero aquí estamos». No supe qué más decir. Ella tampoco. «¿Puedo preguntarle algo?», dije al fin. «¿Sí? ¿Usted sabía que él estaba casado? Desde el principio». La pregunta salió más directa de lo que planeé, pero no me arrepentí. Valentina tardó un momento. «Señora, yo nací», dijo en voz baja. «No elegí nada desde el principio. Me quedé quieta. Tenía razón. Ella no eligió nada». «Tiene razón», dije. «Perdone». Otro silencio. «¿Podríamos vernos?», pregunté. No para pelear, no para hablar de herencias ni de abogados. Solo para vernos. Valentina tardó tanto en responder que pensé que iba a colgar. «El jueves», dijo. «Si le parece bien». Le dije a nadie que iba a verla. Ni a Andrés, que seguía esperando que yo le permitiera explicarse. Ni a Diego, que quería contratar un abogado para impugnar el testamento. Ni a Marcela, que llevaba días enviándome artículos sobre derechos de cónyuges en casos de herederos externos. Me vestí sola, salí sola, tomé el autobús sola. Era un café pequeño cerca del mercado, de esos con mesas de madera rayada y olor a pan recién hecho. Llegué 10 minutos antes y pedí un agua. Valentina llegó puntual. La reconocí de inmediato. No por las fotos del teléfono de Héctor, aunque eso ayudó. La reconocí porque tenía los ojos de él, ese verde oscuro, casi café en los bordes, que Andrés también heredó, que yo había mirado durante 35 años sin saber que había otra persona en este mundo, con esos mismos ojos. Era delgada, vestía sencillo, traía el cabello recogido y no usaba mucho maquillaje. Cargaba una bolsa de tela con el logo de una librería. Se sentó frente a mí. Nos miramos. «Es como mirarlo a él», dije sin pensar. Ella apretó los labios. «Me lo han dicho». El mesero vino. Ella pidió un café negro. Yo seguí con mi agua. «¿Por dónde empezamos?», preguntó. «No sé», admití. Nunca había estado en una situación así. Yo tampoco. Eso me hizo algo. Esa honestidad tan directa, sin adornos. Algo en ella me recordó a mí misma a los 30 años, cuando todavía no había aprendido a guardar silencio. «¿Cuánto tiempo lo conociste?», pregunté. Valentina envolvió la taza con las manos aunque el café debía estar caliente. «Toda mi vida», dijo. «Mi mamá a mí me contó quién era mi papá cuando yo tenía 8 años, pero no lo conocí en persona hasta los 19. ¿Y él buscó contacto?». «No, fui yo». Hizo una pausa. «Mi mamá murió cuando yo tenía 18. No tenía a nadie más. Lo busqué. Me clavé eso en algún lugar del pecho.
Una chica de 19 años que perdió a su madre y fue a buscar al único familiar que le quedaba. ¿Cómo reaccionó él? Pregunté. Valentina levantó la vista. Al principio quiso negarme. Me dijo que no podía complicarse la vida, que tenía una familia. Hizo una pausa breve. Usó exactamente esa palabra. Complicarse. Sí, pensé. Eso era Héctor. Pero después cambió. Continuó. Creo que cuando me vio en persona y notó el parecido, no pudo seguir negando. Empezamos a vernos, poco a poco. ¿En secreto? Siempre en secreto. Lo dijo sin amargura, solo como un hecho. Y eso de alguna manera me dolió más que si lo hubiera dicho con rabia. ¿Sabías que Andrés sabía? Pregunté. Me lo imaginaba. Héctor me dijo una vez que había tenido que contárselo a alguien, que no aguantaba cargarlo solo. Miró su café. Nunca me dijo quién, pero me imaginé que fue Andrés. Siempre fueron muy cercanos. Sí, Andrés y Héctor. Los inseparables. Los que veían el fútbol juntos, los que arreglaban el carro juntos, a los que se encerraban allí a hablar durante horas. Ahora entendía de qué hablaban. Valentina, dije, ¿por qué en el testamento? ¿Por qué ahora, después de todo este tiempo en silencio, decidió ponerte en el testamento? Ella no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de café. Porque yo se lo pedí, dijo al fin. No esperaba eso. Hace 2 años me diagnosticaron con una cosa en el riñón. Continuó. No era grave. Al final resultó ser benigno. Pero en ese momento yo no lo sabía. Tuve mucho miedo. Y en ese miedo le dije a él que si algo me pasaba, yo no tenía a nadie. Que toda mi vida había vivido como si no existiera. Y él hizo una pausa. Él lloró. Fue la única vez que lo vi llorar. Y me dijo que iba a arreglarlo. Me quedé callada. Eso era lo que no podía ordenar en mi cabeza. Que Héctor hubiera llorado por ella. Que hubiera tomado una decisión tan grande, tan irreversible, tan dolorosa para todos. A partir de ese momento. ¿Sabías que ibas a incluirte en el testamento? Pregunté. Sí. ¿Y no pensaste en lo que eso significaba para mí? ¿Para mis hijos? La pregunta salió con más dureza de lo que quería. Valentina no se defendió. Sí pensé, dijo. Pensé mucho. Levantó la vista. Y también pensé que yo había pasado 31 años siendo invisible, sin ningún derecho, sin ningún lugar. Su voz no subió, pero se endureció un poco. No pedí nacer en esta situación, señora Lucía. Pero nací. Y existe. Existe un límite de cuánto tiempo una persona puede vivir como si no existiera. No respondí. Porque no tenía nada justo que decir. Ella tenía razón. Y eso era lo más difícil de todo esto. Que la persona a quien yo debería poder odiar con facilidad tenía razón. Caminé a casa. No tomé el autobús de regreso. Necesitaba el aire, los pasos, el ruido de la calle que me ayudara a procesar todo. Valentina me había dado algo que no esperaba. No explicaciones, no disculpas. Me había dado la verdad. Directa, sin adornos, sin pedir perdón por existir. Y yo no sabía qué hacer con eso. Cuando llegué a la casa, Diego estaba sentado en los escalones de la entrada. Me vio llegar y se puso de pie. ¿Dónde estabas? Te llamé 2 veces. Salí a caminar. Mamá, necesitamos hablar. Marcela encontró un abogado que dice que podemos impugnar el testamento, que hay precedentes para... Diego, es que 40% es una cantidad enorme de... Diego. Lo miré. Hoy no. Él apretó la mandíbula. Pues tenía la misma cara que ponía de niño cuando no conseguía lo que quería. Igual que entonces. ¿La fuiste a ver? Preguntó de repente. Me detuve. ¿Cómo sabes? Porque te conozco. Y porque Andrés me dijo que probablemente lo harías. Andrés habla demasiado. Mamá, ¿qué te dijo? ¿Qué clase de persona es? Me quedé parada frente a mi propio hijo, buscando palabras. ¿Qué clase de persona es Valentina? Es una persona, dije al fin. Solo eso.
Una persona que tampoco eligió esto. Diego sacudió la cabeza. No puedo creer que la estés defendiendo. No la estoy defendiendo. Estoy siendo justa. Mamá, esa mujer viene a quitarnos... Nadie nos quita nada, Diego. Mi voz subió más de lo que quería. Lo que hizo fue tu padre. Él tomó esa decisión. Él firmó ese testamento. Él vivió con ese secreto durante décadas. Y ella era una niña cuando todo esto empezó. Diego no dijo nada. Abrí la puerta y entré. Pero antes de cerrar, lo escuché decir en voz baja. Marcela dice que hay algo raro, que el testamento podría haber sido alterado. Me detuve, sin voltear. ¿Qué quiere decir con alterado? Que Marcela habló con un primo que trabaja en notaría y que el documento tiene inconsistencias. Que tal vez alguien ayudó a Valentina a presionar a papá cuando estaba enfermo, cuando no estaba en condiciones de decidir bien. Ahí estaba el veneno. No era solo dolor, no era solo rabia legítima, era Marcela. Siempre había sido Marcela. Pensé, moviendo las piezas desde atrás, convirtiendo el dolor de mi hijo en una herramienta. ¿Y tú crees eso? Pregunté sin voltear. Diego tardó. No sé qué creer. Piénsalo bien, dije. Antes de hacer algo que no puedas deshacer, piénsalo bien. Cerré la puerta. Esa noche volví hasta agarrar el teléfono de Héctor, no para ver las fotos otra vez. No podía volver a ver esas fotos todavía. Fui directo a los mensajes. Había una conversación con Valentina que tenía meses de mensajes. Los fui leyendo despacio. Héctor no era un hombre de muchas palabras, ni en persona ni en los mensajes. Pero ahí estaba, en esas líneas cortas y directas. Algo que reconocí. Era el mismo tono que usaba conmigo en los primeros años, antes de que nos volviéramos costumbre. Había un mensaje de hace 3 meses que me hizo cerrar los ojos. Héctor había escrito: no sé si hice bien las cosas, pero ya no tengo tiempo para arrepentirme. Solo quiero que estés bien. Valentina respondió: ¿y ella? ¿Va a estar bien? Ella. Yo. Valentina había preguntado por mí. Y Héctor respondió: Lucía siempre está bien. Es más fuerte de lo que cree. Solté el teléfono. Me fui a la cama. Y me quedé mirando el techo mucho tiempo. ¿Más fuerte de lo que creo? Después de 35 años, después de todo lo que me callé y todo lo que aguanté y todo lo que perdoné sin saber que había cosas que perdonar, ¿eso era lo que pensaba de mí? ¿Que estaría bien? Pero entonces pensé en algo más. Valentina Bekishik había preguntado por mí. Una mujer que tenía todos los motivos del mundo para no pensar en mí, preguntó si yo iba a estar bien. Y eso era algo que ninguno de mis propios hijos había hecho en estos días. Ni Andrés, ocupado cargando su culpa. Ni Diego, ocupado con los abogados de Marcela. Sino ella, la desconocida, la que no tenía por qué. Cerré los ojos. Y justo cuando empezaba a quedarme dormida, el teléfono sonó. No el de Héctor, el mío. Un número desconocido. Lo dejé timbrar. Paró. Y a los 30 segundos llegó un mensaje. Lo abrí. Decía: Señora Lucía, soy Valentina. Necesito decirle algo que no pude decirle hoy. Algo que encontré entre las cosas de él. Algo que creo que usted necesita ver antes de que sus hijos hablen con abogados. ¿Podemos vernos mañana? Me quedé con el teléfono en la mano. El corazón me latía rápido. ¿Qué había encontrado? ¿Qué podía ser tan urgente que no pudo decírmelo en el café, cara a cara, con toda la honestidad que había mostrado esa tarde? Escribí: ¿a qué hora? Su respuesta llegó en segundos. A las 10, en el mismo lugar. Y luego, después de una pausa, llegó otro mensaje. 3 palabras nada más. No vaya sola. No dormí. Me quedé con el teléfono sobre el pecho, mirando el techo, repitiendo esas 3 palabras en mi cabeza. No vaya sola. ¿Por qué?
¿Qué sabía Valentina que yo no sabía? ¿A qué le tenía miedo? ¿O a quién? Pensé en llamarla de vuelta, preguntarle ahí mismo, por teléfono, qué había encontrado. Pero algo me detuvo. Si ella había esperado hasta la noche para mandar ese mensaje, si había elegido el texto y no la llamada, era porque quería controlar lo que decía, porque lo que tenía que mostrarme no cabía en palabras. A las 3 de la mañana me levanté. Fui a la cocina, calenté leche y me senté a la mesa a pensar con quién ir. No Andrés. Todavía no podía mirarlo sin sentir ese nudo en el estómago. No Diego. Diego llegaba con Marcela de sombra, y Marcela convertía todo en estrategia. No una vecina, no una amiga del barrio. Entonces pensé en Consuelo. Consuelo era mi amiga desde los 22 años. Nos habíamos conocido en el trabajo, cuando las dos éramos secretarias en la misma empresa, y las dos odiábamos al mismo jefe. Habíamos sobrevivido matrimonios, hijos, mudanzas, enfermedades. Ella había enviudado 5 años antes que yo, de un hombre que tampoco era lo que parecía. La llamé a las 7 de la mañana. Contestó al segundo timbre. Lucía, ¿estás bien? No, dije, pero necesito que me acompañes a algo. Esta mañana, sin preguntas hasta después. Una pausa breve. Dame 20 minutos para arreglarme. Eso era Consuelo, sin drama, sin condiciones. Le conté todo en el camino. Todo. El testamento, Valentina, el teléfono de Héctor, las fotos, el mensaje de la noche anterior. Consuelo escuchó sin interrumpir, que era algo que muy poca gente sabía hacer. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos. ¿Cuántos años dices que tiene ella? Preguntó al fin. 31. Entonces Héctor la concibió cuando ustedes tenían 2 años de casados, dije. O menos. Consuelo no dijo nada más. No hacía falta. El café estaba más lleno que el jueves anterior. Era sábado y había familias desayunando, niños pidiendo pan dulce, una señora con un bebé en el regazo. Toda esa normalidad ruidosa y yo en medio, esperando a la hija desconocida de mi marido muerto. Valentina llegó puntual otra vez. Traía una bolsa diferente a la del jueves, más grande, más pesada, a juzgar por cómo la cargaba. Cuando nos vio a las 2, vaciló un segundo en la puerta. Me puse de pie. «Es Consuelo», dije. «Mi amiga de toda la vida. Puedes confiar en ella como en mí». Valentina asintió. Se sentó. Puso la bolsa sobre la silla de al lado con cuidado, como si lo que había dentro fuera frágil. El mesero vino. «Te pedimos». Nadie habló hasta que se fue. «¿Qué encontraste?», pregunté. Valentina puso las manos sobre la mesa. Las tenía quietas, pero yo notaba el esfuerzo que hacía para mantenerlas así. «Cuando murió, yo también recibí algunas cosas de él», dijo. «No muchas. Una cajita que me había dado hace años con algunas fotos, un reloj que era de su papá y un sobre que me pidió que no abriera hasta después del testamento». «¿Un sobre?» «Con mi nombre. Sellado. Me lo entregó él mismo hace 3 meses, cuando estuvo en el hospital». Consuelo y yo intercambiamos una mirada. «¿Y lo abriste?», pregunté. «Sí, la noche del testamento, cuando llegué a mi casa». Valentina abrió la bolsa. Sacó un sobre manila, ya abierto, un poco arrugado en las esquinas. Lo puso sobre la mesa y lo empujó hacia mí con la punta de los dedos. «Léalo usted», dijo. «Es mejor que lo lea usted misma». Lo tomé. Adentro había 2 cosas. Una carta, escrita a mano, en la letra de Héctor que yo había visto 1000 veces en listas del súper, en notas pegadas en el refrigerador, en tarjetas de cumpleaños que guardé durante décadas. Y un documento, varias páginas engrapadas, con membrete de abogado. Consuelo puso su mano sobre la mía. «Tómate tu tiempo», dijo en voz baja. Desdoblé la carta. Era para Valentina. Eso lo sabía desde el principio, pero desde las primeras líneas entendí por qué ella me la había mandado llamar. Héctor escribía como hablaba.
directo, sin rodeos, con esa economía de palabras que a veces interpretaba como frialdad y que ahora entendía era simplemente su manera. Decía que lamentaba no haber sido el padre que ella merecía, que lamentaba haberla hecho vivir en las sombras, que la decisión de incluirla en el testamento no era un gesto tardío de culpa, sino lo único concreto que podía darle, después de años de darle muy poco. Eso ya lo esperaba. Pero entonces venía el párrafo que cambió todo. Héctor escribía que había algo que Valentina necesitaba saber, que en las últimas semanas, mientras estaba en el hospital, había recibido la visita de Andrés, que Andrés le había dicho que si incluía a Valentina en el testamento, habría consecuencias, que Diego y Marcela ya estaban hablando con un abogado, que lo iban a impugnar, que iban a investigar a Valentina, su vida, sus finanzas, todo, que Andrés le había pedido que reconsiderara, y que Héctor se había negado. Pero había algo más. Andrés no había ido solo a ese hospital, había ido con Marcela, y Marcela le había llevado un documento para firmar. Un documento diferente al testamento. Una carta donde Héctor supuestamente reconocía que había incluido a Valentina bajo presión emocional, que no estaba en plenas facultades cuando tomó la decisión, y que revocaba cualquier herencia hacia ella. Héctor escribía que él había leído ese documento, que lo había sostenido en las manos, y que no lo había firmado, pero que tenía miedo de que Marcela tuviera una copia alterada, que en el estado en que estaba, con medicamentos, con el cansancio, no podía estar seguro de qué papeles había firmado y cuáles no durante esos días. Por eso le pedí a Tsa Valentina que guardara esa carta, por si acaso, por si alguien intentaba usar algo en su contra. Solté el papel. Consuelo lo recogió antes de que cayera al suelo y lo leyó en silencio. Yo miraba acá a Valentina. ¿Sabías todo esto antes?, pregunté. ¿Lo de Andrés y Marcela en el hospital? No, dijo. No hasta que leí la carta. ¿Por qué no me lo dijiste ayer? Porque ayer no sabía si podía confiar en usted, respondió con esa honestidad que ya era su sello. No sabía si usted era parte de esto. Eso me dolió. Pero lo entendí. ¿Y ahora? Ahora creo que usted tampoco sabía nada. Consuelo terminó de leer la carta. La dobló con cuidado y la puso sobre la mesa entre las tres. «El documento», dijo señalando las páginas engrapadas. «¿Qué es?». Valentina lo explicó. Era una copia del testamento original, con fecha de 2 años atrás, que el abogado de Héctor le había enviado directamente a ella como beneficiaria. Con sello notarial. Firmado. Sin alteraciones. «Si Marcela tiene un documento alterado», dijo Valentina. «Este los contradice». Consuelo me miró. Yo miré los papeles sobre la mesa y pensé en Diego, en mi hijo menor, que no sabía nada de esto, que estaba en su casa creyendo que Marcela lo estaba ayudando, sin saber que su esposa había ido al hospital de su padre moribundo con un documento para que lo firmara. Pensé en Andrés, en los 7 años de silencio, pero también ahora en esto, en que había cruzado una línea que ya no era solo guardar un secreto. Antes de seguir, si esta historia te está atrapando, dale like. Lo que viene ahora cambia todo. «Valentina», dije, «¿puedo quedarme con una copia de esta carta?» «Ya saqué una para usted», dijo, y sacó de la bolsa un sobre más pequeño, con mi nombre escrito en la portada con letra de ella. Lo preparé antes de venir. Lo tomé. Lo sostuve. «¿Por qué me ayudas?», pregunté. «Podrías haber guardado esto para ti, usarlo solo cuando lo necesitaras». Valentina me miró un momento antes de responder. «Porque yo no quiero ganar a costa de usted», dijo. «Usted no me hizo nada. Usted también fue una víctima de él. Y yo no quiero ser como él. No quiero hacerle a alguien lo que él nos hizo a las dos. Las dos.
Ella lo dijo así. Las dos. Como si en esa palabra cupiera todo. 35 años de matrimonio y 31 de existencia en las sombras. Dos mujeres que habían vivido en los bordes de un mismo hombre sin saberlo. Salimos del café pasada la 1. Consuelo tomó un taxi. Antes de subir me abrazó fuerte y me dijo al oído: «No hagas nada todavía. Piensa. Tú siempre piensas mejor que todos ellos juntos». Valentina y yo nos quedamos un momento en la acera. «¿Qué va a hacer?», me preguntó. «No lo sé todavía», admití. «¿Y tú?». «Yo voy a esperar», dijo. «Tengo los documentos. Tengo la carta. Si ellos se mueven primero, me defiendo. Si no...». Hizo una pausa. «Yo no vine a destruir nada, señora Lucía. Solo vine a existir». Asentí. Empezó a caminar. La dejé ir unos pasos y entonces dije su nombre. Se detuvo. «¿La foto que tiene tu papá contigo en el parque?», dije. «La del teléfono de él». Valentina se quedó quieta. «¿La vio?». «Sí». Silencio. «Ese parque queda cerca de donde yo vivía de niña», dijo sin voltear. «Él me llevó una vez, solo una. Dijo que quería verme en un lugar donde hubiera luz». No respondí. No podía. Valentina se fue. Y yo me quedé parada en la acera con el sobre en la mano y el corazón lleno de una cosa que no tenía nombre. No era odio. No era perdón. Era algo más complicado, más pesado, más humano que cualquiera de las dos. Esa tarde llamé a Andrés. Esta vez sí contesté cuando llamó. Le dije que viniera. Solo. Sin avisar a Diego ni a Marcela. Llegó en 20 minutos. Cuando abrí la puerta lo vi nervioso. Traía la misma cara de los últimos días. Esa mezcla de culpa y alivio roto que nunca terminaba de resolverse. Lo dejé entrar. Lo senté en la sala. Me senté frente a él. Y sin decir una palabra, puse la carta de Héctor sobre la mesa. Andrés la miró. Se quedó quieto. «¿De dónde sacaste eso?», dijo en voz baja. «¿Importa?». No respondió. «Léela», dije. «Mamá, yo puedo explicar». «Léela, Andrés». La tomó. La leyó. Vi cómo sus ojos se movían renglón por renglón. Vi el momento exacto en que llegó al párrafo sobre el hospital. Vi cómo algo en su cara se desmoronaba. Cuando terminó, la dejó sobre la mesa. «No fue idea mía», dijo. «El documento era de Marcela. Yo no sabía qué decía exactamente. Ella dijo que era para proteger a la familia, que solo era una medida de precaución». «Andrés». «Mamá, te juro que yo no pensé que...». «Andrés». Mi voz salió tranquila, completamente tranquila. «¿Tu padre firmó ese documento?». Silencio largo. «No», dijo al fin. «No quiso». «¿Y Marcela tiene una copia alterada?». Andrés cerró los ojos. «No lo sé. Ella nunca me mostró lo que hizo después. Me dijo que no había funcionado y que iban a buscar otra manera. Otra manera. Mi nuera, la esposa de mi hijo menor. Buscando maneras. ¿Diego sabe lo que hizo Marcela?», pregunté. «No, creo que no. Marcela le dice que está gestionando todo legalmente, que está protegiendo los intereses de la familia». «¿Los intereses de quién?». Andrés no respondió, porque los dos sabíamos la respuesta. Los intereses de Marcela. Solo eso. Me levanté. Fui a la ventana. Afuera el vecino de enfrente regaba sus plantas. A un niño pasó en bicicleta. El mundo seguía. El mundo siempre sigue. «Andrés», dije sin voltear, «voy a preguntarte algo y necesito que me respondas con la verdad. No la verdad que crees que quiero escuchar. La verdad». «Sí». «¿Valentina es buena persona?». Silencio breve. «Sí», dijo. «La conocí una vez. Fue hace 4 años. Papá nos presentó sin avisarme. Fue incómodo. Pero sí, es buena persona. No tiene culpa de nada». Asentí. «Bien», me volteé. «Entonces vas a hacer algo por mí». Andrés me miró. «Lo que sea. Mañana en la mañana me vas a llevar con el abogado de tu padre, el que redactó el testamento original. Quiero hablar con él antes de que Marcela haga cualquier movimiento».
¿Para qué? Para saber exactamente qué firmó tu padre y qué no. Para tener todo claro antes de que alguien intente enredar lo que es simple. Andrés asintió despacio. ¿Y Diego? Preguntó. Diego lo sabrá cuando yo decida decírselo. Lo miré. Y cuando se lo diga, también vas a saber lo que hizo su esposa en ese hospital. Andrés palideció un poco. Mamá, eso va a destruir. Lo que destruyó a esta familia no fui yo, dije. Ni Valentina. No terminé la oración. No hizo falta. Andrés lo sabía. Todos lo sabíamos. Se fue poco después. Cerré la puerta y me apoyé en ella un momento. El sobre con la carta de Héctor seguía sobre la mesa de la sala. Lo fui a recoger. Y entonces escuché algo. El sonido de una llave en la cerradura. No la puerta principal. La puerta de atrás. La puerta que solo tenía una llave adicional. La que yo le había dado a Diego hace 3 años para emergencias. Me quedé quieta en medio de la sala. La puerta de atrás se abrió. Y no era Diego. Era Marcela. Sola. Y cuando me vio ahí parada, con el sobre en la mano, por primera vez desde que la conocía, Marcela no supo qué decir. Nos miramos durante lo que pareció un tiempo muy largo. Marcela tenía una bolsa colgada del hombro y las llaves todavía en la mano. Vestía como siempre, arreglada, perfecta, con ese estilo que siempre me pareció demasiado calculado para ser natural. Pero ahora había algo diferente en su cara, una grieta pequeña en esa compostura que tanto cuidaba. Lucía, dijo, y usó mi nombre solo, sin el señora que usaba cuando quería parecer respetuosa. No sabía que estabas aquí. Es mi casa, dije. Claro. Se recuperó rápido, demasiado rápido. Vine a buscar unas cosas. Diego me pidió que recogiera los documentos del seguro del carro. Dijo que estaban en el cajón de la cocina. Era mentira. Lo supe de inmediato. No porque yo conociera exactamente dónde estaban los documentos del seguro, sino porque Marcela miraba el sobre que yo tenía en la mano y no podía dejar de mirarlo. ¿Qué documentos necesitas exactamente?, pregunté. Los del seguro, como te dije. ¿Y Diego no pudo venir él mismo? Está ocupado con una llamada de trabajo. Caminé hacia la mesa del comedor. Puse el sobre boca abajo. Me senté despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Siéntate, Marcela. Ella no se movió. De verdad, solo vine por los documentos. No quiero interrumpir. Siéntate. Algo en mi tono la detuvo. No grité. No levanté la voz, pero había algo ahí, algo que tal vez Marcela nunca había escuchado de mí, porque yo era la suegra tranquila, la que no se metía, la que dejaba hacer. Se sentó. Dejó la bolsa sobre sus piernas y cruzó las manos encima como si eso la protegiera de algo. ¿Cómo va todo con el abogado?, pregunté. Bien, avanzando. Breve pausa. Creo que hay buenas posibilidades de cuestionar la validez del testamento si demostramos que Héctor no estaba en plenas facultades cuando... ¿Fuiste al hospital con Andrés? Silencio. Un silencio que duró exactamente lo suficiente para confirmar todo. ¿Perdón?, dijo. Al hospital, cuando Héctor estaba internado. ¿Fuiste con Andrés a verlo? Fui varias veces a visitar a mi suegro. Eso es normal, Lucía. Queríamos acompañarlo. ¿Y llevaste papeles? Marcela cambió el peso en la silla. No sé de qué hablas. Creo que sí sabes. Lucía, si alguien te ha estado diciendo cosas... Nadie me dijo nada. Puse la mano sobre el sobre que estaba boca abajo. Héctor me lo dejó escrito. Era una mentira a medias. La carta era para Valentina, no para mí. Pero Marcela no lo sabía. Y el efecto fue inmediato. Su cara cambió. No dramáticamente. No como en las telenovelas. Fue algo mucho más pequeño y por eso, más real. Un músculo cerca de la mandíbula que se tensó. Los ojos que se movieron una fracción hacia el sobre y luego volvieron a mí. Héctor estaba muy medicado en esos días. Dijo al fin.
Decía muchas cosas que no... ¿Llevaste un documento para que lo firmara? Yo solo intentaba proteger a esta familia. A Diego. A ti también, aunque ahora no lo parezca. ¿A mí? No pude evitar que saliera con esa textura. ¿Cuándo fue que empezaste a protegerme a mí, Marcela? Ella apretó la bolsa sobre sus piernas. Esa mujer viene a quitarles lo que les corresponde. A ti, a tus hijos. No te importa eso. Lo que me importa, dije despacio, es saber exactamente qué papeles firmó mi marido y cuáles no. Y si alguien en esta familia intentó manipularlo cuando estaba enfermo y asustado, necesito saberlo. Nadie lo manipuló. Fue al contrario. Esa Valentina lo tuvo durante años. Valentina era su hija, dije. Las palabras cayeron planas sobre la mesa. Marcela abrió la boca y la cerró. Era su hija, repetí. Y eso no te gusta. No te gusta porque complica los números. Porque cambia lo que Diego hereda. Y entiendo que duele. Pero lo que no voy a permitir es que uses eso para hacer algo que no pueda deshacerse. Marcela se puso de pie. Lucía, creo que estás muy afectada por todo lo que ha pasado. Es comprensible. Perdiste a tu marido hace apenas unas semanas y ahora esto. Cualquiera estaría... No me expliques cómo estoy. Me paré yo también. Así éramos casi de la misma estatura, pero en ese momento sentí que la miraba desde más arriba. Escúchame bien, dije. Mañana voy a hablar con el abogado de Héctor. Voy a saber exactamente qué está en regla y qué no. Y si encuentro que alguien intentó falsificar o alterar algo, no voy a proteger a nadie. Ni a Andrés, ni a Diego, ni a ti. Marcela sostuvo mi mirada unos segundos. Luego recogió su bolsa. Solo quiero lo mejor para Diego, dijo. Y ahora su voz era diferente, más baja, más controlada. Eso es todo lo que siempre he querido. Entonces, deja que esto se resuelva como debe resolverse. Respondí. Sin trucos. Se fue sin decir más. Escuché sus pasos en el corredor, la puerta de atrás cerrándose, el sonido de sus tacones alejándose por el patio. Me quedé quieta. Me temblaban un poco las piernas, aunque mi cara no lo había mostrado. Me apoyé en el respaldo de la silla y respiré despacio. Luego miré el sobre, y pensé que Héctor había tenido razón en una cosa. Era más fuerte de lo que creía. Esa noche llamé a Diego, no para contarle todo, todavía no, sino para escucharlo, para medir cuánto sabía y cuánto no, para entender si mi hijo menor era cómplice o víctima. Contestó al primer timbre. «Mamá, ¿estás bien?» «Sí. ¿Y tú?» «Más o menos». Marcela llegó rara hace un rato. No me quiso decir qué pasó, así que había llegado a casa rara. «Bien. Diego», dije, «quiero preguntarte algo directo». «Dime. ¿Tú le pediste a Marcela que fuera al hospital a hablar con tu padre sobre el testamento?» Silencio. «¿Qué? No. ¿De dónde sacas eso? ¿Sabes si ella fue?» «Fue a visitarlo. Todos fuimos. ¿Por qué? ¿Fue sola alguna vez? ¿Sin ti?» Otro silencio, más largo. «Una vez», dijo despacio, «que me dijo que quería hablar con él a solas, que tenían una relación especial desde lo del cumpleaños de él, el año pasado, y que quería despedirse como se debía». Yo le creí. ¿Por qué no iba a creerle? Cerré los ojos. Mi hijo que creía lo que su esposa le decía porque eso es lo que hacemos. Creemos a las personas que amamos, hasta que dejamos de poder hacerlo. ¿Qué pasó, mamá? Su voz era tensa ahora. Dime qué pasó. Mañana, dije. Mañana hablamos. Ven a casa y a las 11. Solo tú. Mamá. Solo tú, Diego. Colgué. Me quedé sentada en la oscuridad del comedor un rato largo. No prendí la luz. No necesitaba ver nada. Solo necesitaba pensar. En algún lugar de la ciudad, Valentina estaba en su departamento con una caja de cosas de Héctor y una carta que llevaba meses guardando. Andrés estaba en su casa, seguramente sin poder dormir, repasando todo lo que debió haber dicho
y no dijo. Diego estaba preguntándole a Marcela qué había pasado, y Marcela estaba calculando su próximo movimiento. Y yo estaba aquí, sola en la casa donde había vivido 35 años, sola con la verdad que cabía en un sobre Manila. El abogado se llamaba Fuentes. Era un hombre mayor, de esos que parecen haber nacido con un traje puesto. Tenía el despacho lleno de libros que probablemente nadie leía, y 2 plantas artificiales que fingían ser naturales. Andrés me llevó puntual, como había prometido. En el camino no hablamos casi nada. Cuando llegamos, el licenciado Fuentes nos recibió con esa formalidad cautelosa que tienen los abogados cuando saben que una familia viene a preguntarles cosas incómodas. Le expliqué lo que necesitaba saber. No todo, solo lo esencial. Si el testamento que había leído en el notario era el único y el último. Si había alguna versión anterior. Si en algún momento Héctor había solicitado modificarlo. Fuentes escuchó con las manos cruzadas sobre el escritorio. «El testamento que se leyó», dijo, «es el vigente. Fue redactado hace 2 años y ratificado hace 4 meses, poco antes de que el señor Mirabal ingresara al hospital». «¿Ratificado cómo?», pregunté. El señor Mirabal solicitó una revisión del documento. Quería asegurarse de que todo estuviera en orden. Vino a este despacho personalmente, revisó cada cláusula y firmó una ratificación notariada. ¿Cuándo exactamente? Fuentes consultó su expediente. 3 días antes de su primer ingreso al hospital. Me quedé quieta. 3 días antes. Héctor había sabido que algo podía pasar. Y antes de entrar al hospital, antes de quedar vulnerable a medicamentos y visitas y documentos que alguien le pusiera enfrente, había venido aquí y había dejado todo sellado. ¿Hay algún documento posterior que modifique o revoque alguna cláusula?, pregunté. «Ninguno», dijo Fuentes. «Y si existiera alguno firmado durante su hospitalización, sería impugnable. El señor Mirabal dejó instrucciones específicas al respecto». Me miró. «Fue muy claro, señora Lucía. Me dijo que podían intentar presionarlo. Y me pidió que si alguien traía algo firmado después de esa fecha, lo consideráramos inválido sin excepción». Andrés, a mi lado, respiró despacio. «¿Alguien intentó traer algo?», pregunté. Una pausa breve. «Recibimos una llamada», dijo Fuentes, «de una persona que no identificó bien su relación con el señor Mirabal. Preguntó si era posible incorporar una carta de retractación firmada por el paciente. Le informamos que no procedía dado el estado del expediente. La persona no volvió a llamar. No pregunté quién había llamado. No necesitaba preguntarlo. Fuentes nos entregó copias de la ratificación, con sello, con fecha, con la firma de Héctor que yo conocía también. Esa firma grande y un poco inclinada hacia la derecha, que había visto en cheques y contratos y tarjetas de aniversario durante 3 décadas y media. Salimos a la calle. El sol estaba fuerte para ser tan temprano. Andrés se quedó parado junto a mí en la acera, sin saber qué hacer con las manos. «Mamá», dijo, «yo no sabía que papá había hecho eso. Lo de la ratificación. Lo de las instrucciones al abogado. Lo sé. ¿Me crees?». Lo miré. Tenía 41 años. Mi hijo mayor. Y en ese momento parecía tener 12. La misma cara que ponía cuando había hecho algo mal y esperaba que yo decidiera si lo perdonaba o no. «Te creo», dije. «Pero, Andrés, escúchame. Lo que hiciste, guardar ese secreto durante 7 años, eso no fue protegerme. Eso fue protegerte a ti. Protegerte de tener que ver mi cara cuando me lo dijeras». Él no lo negó. «Tienes razón», dijo en voz baja. «Y lo del hospital. Ir con Marcela. Aunque no supieras exactamente qué llevaba ella, sabías que no era una visita de cortesía». «Sí», admitió. «Sabía que no era solo una visita. Y fuiste de todas formas». Una pausa larga. «Tenía miedo de perder la herencia», dijo.
No me enorgullece decirlo, pero es la verdad. Tenía miedo. El miedo. Siempre el miedo. El mismo miedo que hizo a Héctor vivir una doble vida durante décadas. El mismo miedo que hizo a Marcela ir a un hospital con papeles. El mismo miedo que tenía yo ahora mismo, aunque lo mío se llamaba de otra manera. «Está bien», dije al fin. «¿Está bien? Que me lo hayas dicho con la verdad. Eso está bien». Andrés asintió. No se veía aliviado. Se veía como alguien que empieza a entender que el alivio va a tardar mucho en llegar, si es que llega. «¿Qué vas a hacer con Diego?», preguntó. «Hablar con él hoy». Empecé a caminar. «Y lo que haga después depende de lo que él decida». Diego llegó a las 11 en punto. Sin Marcela. Eso ya me dijo algo. Lo senté en la sala, el mismo lugar donde había sentado aquí a Andrés el día anterior. Le ofrecí café. Lo tomó. Nos quedamos un momento en ese silencio que tienen las conversaciones antes de volverse difíciles. Le conté todo. No por partes, no con rodeos. Todo. La carta de Héctor. La visita de Marcela a la casa. Lo que el abogado Fuentes me había dicho esa mañana. La llamada que alguien había hecho al despacho preguntando por una carta de retractación. Diego escuchó sin interrumpir. Algo que no era usual en él. Cuando terminé, se quedó callado mirando la taza de café. «Marcela llamó al abogado», dijo al fin. «No lo sé con certeza, pero el perfil encaja. Y fue al hospital con un documento para que papá lo firmara. Eso dice la carta». «¿La carta que le escribió papá a Valentina?» «Sí». Diego apretó la mandíbula. «¿Y tú le crees a Valentina?» Era la pregunta que yo sabía que ibas a hacer. La pregunta que en realidad era otra pregunta. «¿A quién le eres leal, mamá?» «Le creo a tu padre», dije, «que fue quien escribió esa carta». Diego se paró. Caminó hasta la ventana. Se quedó mirando afuera un momento. «Si esto es verdad», dijo sin voltear, «si Marcela realmente hizo eso». No terminó la oración. «Diego», dije, «tienes que hablar con ella». «Ya lo sé. Y tienes que hacerlo hoy». «Ya lo sé, mamá». Se volteó. Tenía los ojos rojos. No estaba llorando, pero estaba cerca. «¿Por qué no me lo dijo?», preguntó. «Si quería protegerme, ¿por qué no me incluyó? ¿Por qué lo hizo sola?». Y ahí estaba la respuesta, aunque Diego no la dijera en voz alta. Porque Marcela sabía que Diego no lo hubiera aprobado. Porque Marcela sabía exactamente dónde estaba la línea y sabía que su marido no la hubiera cruzado. Así que cruzó sola. Antes de hacer cualquier cosa con abogados, dije, antes de impugnar o reclamar o pelear, quiero que hables con ella. Quiero que sepas exactamente qué hizo y por qué. Y luego tú decides. Diego asintió. Se fue poco después. La casa quedó en silencio otra vez. Me senté en el sillón donde Héctor se sentaba los domingos a leer el periódico. El sillón todavía tenía la forma de él, esa pequeña hendidura en el lado derecho del cojín. Me pregunté cuántas versiones de Héctor había habido. El que se sentaba aquí los domingos. El que iba al parque con Valentina. El que lloró cuando supo que su hija tuvo miedo de morir sola. El que vino al despacho de Fuentes 3 días antes del hospital a dejar todo sellado. ¿Cuál era el real? Todos, supuse. Eso era lo más difícil de aceptar. No que hubiera sido un monstruo, sino que había sido un hombre. Completo y contradictorio y cobarde y valiente al mismo tiempo. Como todos. Como yo misma. Probablemente en cosas que todavía no podía ver con claridad. El teléfono sonó. Era Valentina. «Señora Lucía», dijo cuando contesté. «Acabo de recibir una carta del abogado de Diego». Se me heló algo en el pecho. «¿Qué dice?» «Que van a impugnar el testamento». Una pausa breve. «Que tienen un documento firmado por mi padre durante su hospitalización donde revoca mi herencia». Me puse de pie. «Ese documento no existe», dije.
O si existe, es falso. Tenemos la ratificación, tenemos la carta, tenemos el registro del despacho de Fuentes. Lo sé, dijo Valentina, pero ellos lo presentaron de todas formas. Respiré. ¿Cuándo lo recibiste? Hace 1 hora. 1 hora. Marcela se había movido rápido, mucho más rápido de lo que esperaba. Diego todavía no había llegado a casa cuando ella ya había enviado esa carta. Lo había hecho antes de que Diego pudiera detenerla. O tal vez sin importarle que pudiera. Valentina, dije, necesito que llames a tu abogado ahora mismo. ¿Tienes uno? Tengo un contacto. No sé si... Llámalo. Hoy. Esta tarde. Respiré. Yo voy a hablar con Fuentes y voy a hablar con Diego, pero necesito que tú estés cubierta antes de que esto avance más. Señora Lucía. Su voz era tranquila, pero había algo debajo. ¿Por qué hace esto por mí? Me detuve. Era la misma pregunta que yo le había hecho a ella 2 días antes. Porque tu padre tenía razón en una cosa, dije al fin. Tú no elegiste nada, y nadie debería pagar toda la vida por algo que no eligió. Silencio breve. Gracias, dijo. Llámase a tu abogado. Colgué. Me quedé parada en medio de la sala. Afuera empezaba a nublarse. El tipo de nubes que anuncian lluvia para la tarde. Esas que llegan despacio, pero seguro. Marqué el número de Fuentes. Mientras timbró, pensé en Marcela en algún lugar de la ciudad, segura de que se había adelantado. Segura de que el documento que había conseguido era suficiente. Segura de que yo era la suegra tranquila que dejaba hacer. Fuentes contestó. Licenciado, dije. Necesito verlo hoy, esta tarde, si puede. ¿Ocurrió algo? Alguien presentó un documento falso. Una pausa. Véngase a las 4, dijo. Ahí estaré. Colgué. Fui al cuarto. Abrí el cajón del buró. Saqué la cajita azul con el collar de perlas. La sostuve un momento. Luego la puse en mi bolsa. No porque fuera pesase necesitarla, sino porque había decidido dejar de guardar cosas en cajones. Había guardado demasiado durante demasiado tiempo. Ya no. Llovió esa tarde. Llegué al despacho de Fuentes con el paraguas que Héctor dejaba siempre en el paragüero de la entrada y que yo había tomado sin pensar, como un acto reflejo de 35 años. Solo cuando lo cerré y lo apoyé contra la pared de la sala de espera, me di cuenta de lo que había hecho. Tomé el paraguas de él, como si todavía fuera a necesitarlo. Fuentes me recibió con una carpeta ya preparada sobre el escritorio. Había hecho sus propias averiguaciones entre mi llamada y las 4 de la tarde. Ese era el tipo de abogado que era. El que no esperas a que le cuenten todo, sino que ya sabe la mitad cuando llegas. El documento que presentaron, dijo, está fechado 2 semanas antes del fallecimiento del señor Mirabal. Alega que él revocó voluntariamente la herencia de Valentina Ríos por considerarla una decisión tomada bajo presión emocional. ¿Y la firma? A simple vista parece auténtica. Hizo una pausa. Pero hay inconsistencias. La fecha no corresponde con ninguna visita registrada a este despacho. Y hay un detalle en la firma que no coincide con los documentos anteriores. ¿Qué detalle? El señor Mirabal firmaba siempre con una inclinación específica. En los últimos meses, con el deterioro físico, esa inclinación se acentuó hacia la derecha. Este documento tiene una firma más vertical, más controlada. Me miró, como si no la hubiera hecho él. Me quedé quieta, como si no la hubiera hecho él. Alguien había falsificado la firma de mi marido muerto. No lo dije en voz alta. No hacía falta. Fuentes y yo nos miramos sobre el escritorio y los dos entendimos lo mismo. ¿Qué procede? Pregunté. Un perito calígrafo, dijo. Si el análisis confirma lo que yo sospecho, el documento es nulo. Y presentar un documento falso en un proceso de sucesión tiene consecuencias legales serias. Serias. Pensé en Marcela, en su bolsa perfecta,
y en sus tacones, en esa forma que tenía de entrar a una poshabitación como si ya le perteneciera. ¿Cuánto tiempo toma el peritaje? 1 semana, quizás 2. Y mientras tanto, el proceso queda suspendido. Nadie puede tocar nada hasta que el juez resuelva. Asentí. Firmé lo que había que firmar. Fuentes iba a solicitar el peritaje. Valentina tenía su propio abogado, que ya había recibido los documentos de la ratificación. Todo estaba en movimiento. Salí a la lluvia. No abrí el paraguas. Caminé media cuadra con la lluvia en la cara antes de que me diera cuenta de lo que hacía. Me detuve bajo el alero de una farmacia y lo abrí por fin. Pensé en Diego. En ese momento, en algún lugar de la ciudad, mi hijo menor estaba sentado frente a su esposa y tenía que decidir qué clase de hombre quería ser. Quise llamarlo. No lo hice. Esa conversación era de ellos dos. Yo ya no podía pelearlo por él. Diego me llamó esa noche a las 9. No dijo hola, dijo: ¿sabías que ella iba a City a hacer esto? ¿Qué te dijo? Que lo hizo por mí, que el documento era para proteger lo que me correspondía, que tú estabas siendo manipulada por Valentina y que alguien tenía que hacer algo. Y la firma. Silencio. Dice que consiguió ayuda, que había alguien que podía hacerlo de manera que no se notara. Su voz era plana, del tipo de plana que viene después de haber gritado mucho o de haber decidido no gritar. Me dijo que lo hizo bien, que no iban a poder detectarlo. El perito lo va a detectar, dije. Lo sé. Silencio largo. Diego, dije. ¿Estás bien? Una pausa. No, dijo. No estoy bien. Esa honestidad me dolió y me alivió al mismo tiempo. ¿Qué vas a ir a hacer? No lo sé todavía. Respiró. Necesito tiempo. Lo entiendo. Mamá. Su voz cambió. Se hizo más pequeña. ¿Tú sabías? Antes de todo esto, ¿sabías que papá era así? Así. Una palabra que cargaba tanto. No, dije. No sabía. ¿Cómo es posible? 35 años y no sabías nada. Porque no quería ver, dije. O porque él era muy cuidadoso. O las dos cosas. Hice una pausa. Diego, los secretos de la gente que amamos no siempre se ven venir. No porque seamos tontos, sino porque amamos de frente, y los secretos viven de costado. Diego no respondió, pero escuché que respiraba. Intenta dormir, dije. Mañana las cosas no van a estar resueltas, pero van a verse más claras. ¿Cómo lo sabes? Porque llevan muchos años siendo oscuras, dije. En algún momento tiene que clarear. Colgamos. Me quedé sentada en la cama con el teléfono en la mano. La lluvia seguía afuera, más suave ahora. Ese tipo de lluvia de noche que no molesta, sino que acompaña. Pensé en todo lo que había pasado en una sola semana. El testamento, Valentina, el teléfono de Héctor, la cajita azul, la carta, Marcela en mi cocina, Fuentes y el peritaje. Diego con su voz plana de haber decidido no gritar. 1 semana. ¿Cuántas semanas más iba a ser así? No lo sabía, pero sí sabía una cosa. Había sobrevivido esta. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete. Y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí. Todavía aprendiendo a decir basta. El peritaje tardó 11 días. 11 días en los que la vida siguió, de esa manera extraña que tiene cuando está esperando algo. Yo me levantaba, hacía café, ordenaba cosas que no necesitaban ordenarse, hablaba con Consuelo por teléfono y esperaba. Valentina y yo nos mandamos mensajes 2 o 3 veces. Nada importante. Ella me decía cómo iba con su abogado. Yo le decía lo que Fuentes me reportaba. Era una comunicación extraña, funcional, sin la calidez que tienen las amistades, pero con algo más honesto que muchas de ellas. Andrés vino una vez. Tomamos café en la cocina. Hablamos poco.
Antes de irse me preguntó si podía llamarme más seguido, y yo le dije que sí. No porque todo estuviera bien entre nosotros, sino porque el camino de vuelta a algo mejor empieza con pasos pequeños. Y ese era uno. Diego no vino. Diego me mandaba mensajes cortos. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? El tipo de conversación que sostiene la conexión cuando la conexión real todavía duele demasiado para revisarla. Marcela no apareció. No me llamó, no me escribió, no se asomó por ninguna puerta. Y esa ausencia me dijo más que cualquier cosa que hubiera podido decirme. El día 12, Fuentes llamó. El peritaje confirmó lo que sospechábamos. Dijo: la firma del documento presentado por la defensa no corresponde con la firma del señor Mirabal. Hay una diferencia técnica en el ángulo y en la presión del trazo, que es concluyente. Concluyente. ¿Qué sigue? Pregunté. El juez anuló el documento. El testamento original queda vigente en su totalidad. Una pausa breve. Y hay una denuncia penal en proceso por falsificación de documento privado. La denuncia no la había puesto yo. La había puesto Valentina. Cuando me lo dijo por mensaje esa misma tarde, le pregunté si estaba segura. Me respondió: sí, no por el dinero, sino porque si no lo hago, alguien más vaya a ser la próxima. La leí 3 veces. Y pensé que Héctor, en medio de todos sus errores, había hecho al menos una cosa bien. Había tenido a esa mujer como hija. La citación llegó un martes. No para mí, para Marcela. Diego me llamó cuando la recibieron. Su voz era diferente a todas las versiones que había escuchado en estas semanas. No era la voz furiosa del día del testamento. No era la voz plana de la noche que habló con Marcela. Era algo más quieto, más pesado, como la voz de alguien que ha estado cargando algo durante mucho tiempo, y finalmente lo dejó en el suelo, no porque ya no le doliera, sino porque ya no podía más. La citaron a declarar, dijo, la semana que viene. Lo sé, Fuentes me avisó. ¿Qué va a pasar? Eso depende de lo que ella diga, respondí. Y de lo que el juez decida. Silencio. Mamá, respiró. Quiero ir a verte. ¿Puedo ir hoy? Aquí te espero. Llegó a la hora de la comida. Solo, sin Marcela. Eso ya era una respuesta a muchas preguntas que yo no había hecho en voz alta. Lo dejé entrar, lo senté a la mesa. Le serví lo que había cocinado ese día sin pensar que iba a tener compañía. Comimos los dos en silencio durante un rato. Ese silencio que no es incómodo, sino necesario. El tipo que se instala entre 2 personas cuando las palabras todavía no están listas, pero la presencia ya alcanza. Diego comió despacio. Cuando terminó, se quedó mirando el plato. Me pidió que retirara la denuncia, dijo. Marcela, me pidió que hablara con Valentina para que la retirara. ¿Y? Le dije que no podía pedirle eso. Lo miré. ¿Cómo tomó eso? Mal. Hizo una pausa. Muy mal. No pregunté más. Había cosas entre Diego y Marcela que no me correspondían. Yo podía estar ahí para mi hijo, pero el matrimonio era de ellos. Las decisiones que venían ahora también. ¿Estás bien? Le pregunté. No, dijo. Y esta vez no sonó como derrota. Sonó como honestidad. Pero voy a estarlo. Le puse la mano en el brazo. No dije nada. No hacía falta. La declaración de Marcela duró 3 horas. Yo no estuve ahí. No era mi lugar. Pero Fuentes me llamó al terminar. Ella admitió haber conseguido el documento, dijo. Pero argumentó que actuó de buena fe, que creía que reflejaba la voluntad real del señor Mirabal y que alguien le había asegurado que era un procedimiento válido. ¿Alguien? No quiso dar un nombre. Eso era Marcela, hasta en la declaración buscando la salida más limpia. ¿Qué va a pasar con ella? Pregunté. Eso lo decide el juez, dijo Fuentes.
Dado que el documento fue anulado antes de causar daño efectivo, y dado que ella no tiene antecedentes, es posible que la condena sea suspendida, pero queda un registro y una multa considerable. ¿Y el testamento? Firme, definitivo, irrecurrible en este punto. Una pausa. Lucía, terminamos. Todo lo que su marido dejó escrito se cumple exactamente como él lo quiso. Colgué. Me quedé sentada en la silla de la cocina. Terminamos. 2 palabras que debían sentirse como alivio y que en cambio se sentían como el final de algo que no tenía nombre todavía. No era victoria. No exactamente. Era más parecido a cuando termina de llover y uno sale a la calle y todo está mojado y el aire huele diferente y uno sabe que no va a llover más por ahora, pero también sabe que el cielo nunca promete nada para siempre. Llamé a Valentina. Contestó rápido, como siempre. «Ya sé», dijo antes de que yo hablara. Mi abogado me llamó. «¿Cómo estás?» Una pausa que no esperaba. «Rara», admitió. «Pensé que cuando terminara esto, me iba a sentir de una manera, y me siento de otra. ¿Cómo te sientes?» «Cansada», dijo. «Y un poco sola. Eso me pegó en algún lugar que no esperaba». «Valentina», dije. ¿Tienes planes esta semana?» «No especiales». «¿Por qué?» «Quiero invitarte a comer, aquí, en mi casa». Hice una pausa. No para hablar de papeles ni de abogados, solo para comer. Silencio breve. ¿Estás segura? No, admití. Pero creo que es lo correcto. Valentina tardó un momento. «El jueves», dijo. «Si le parece bien. El jueves. Colgamos». Me quedé mirando la cocina. Los azulejos blancos, la cafetera vieja, la mancha en la pared junto a la ventana que Héctor siempre prometió arreglar y nunca arregló. 35 años en esta cocina. ¿Cuántas comidas? ¿Cuántas conversaciones? ¿Cuántas cosas dichas y cuántas calladas? Me pregunté qué hubiera pasado si Héctor hubiera sido un hombre diferente, si hubiera dicho la verdad desde el principio, si Valentina hubiera crecido conociéndome, si hubiera venido a la mesa los domingos, si Andrés y Diego hubieran sabido desde niños que tenían una hermana. Diferente. Todo diferente. Pero también pensé, quizás no mejor, porque la verdad a tiempo duele de una manera, y la mentira descubierta tarde duele de otra, y ninguno de los 2 dolores es fácil de cargar. Lo que sí era diferente, ahora era yo. El jueves hice arroz con pollo. Era lo que siempre hacía cuando no sabía qué hacer. El olor de la cebolla y el ajo en el aceite caliente era el olor más constante de mi vida, el que atravesaba décadas sin cambiar, y el que me devolvía siempre al mismo lugar aunque todo lo demás se hubiera movido. Valentina llegó puntual. Traía un postre, algo envuelto en papel de panadería, sencillo, sin exagerar. No sabía qué traer, dijo en la puerta. «Espero que esté bien». «Está perfecto», dije. La dejé entrar. Ella entró despacio, mirando la casa con esa manera que tienen las personas cuando están en un lugar que les importa, aunque no sepan exactamente por qué. Miró los cuadros en la pared, la planta en la esquina, la foto familiar sobre el aparador. Se detuvo frente a la foto. Era de hace 12 años. Una Navidad. Héctor en el centro. Yo a su lado. Andrés y Diego con sus parejas de entonces. Todos sonriendo. Una foto normal de una familia normal. Valentina la miró sin decir nada. Yo la dejé mirar. «¿Cómo era en casa?», preguntó al fin, sin apartar la vista de la foto. «¿Héctor?» «Sí», pensé. ¿Cómo responder eso? ¿Con qué versión de él? ¿Con la del hombre que leía el periódico los domingos o la del hombre que tenía una carpeta secreta en el teléfono? ¿Con la del padre que llevaba a los niños al parque o la del hombre que llevó a su hija desconocida a otro parque, solo una vez, porque quería verla en un lugar donde hubiera luz? Era ordenado, dije al fin. Le gustaba el orden, las cosas en su lugar. Hice una pausa.
A veces demasiado. Valentina asintió despacio. «¿Conmigo también?», dijo. Cada vez que nos veíamos llegaba puntual. Nunca llegó tarde una sola vez. No, eso no lo hacía. Nos miramos, y en ese momento pasó algo que no había planeado y que no sabía cómo nombrar. No fue un abrazo, no fue una declaración, no fue ninguna de esas cosas grandes que las películas ponen en los momentos importantes. Fue simplemente que las dos sonreímos al mismo tiempo. Una sonrisa pequeña, un poco triste, del tipo que sale cuando uno reconoce algo verdadero en otra persona. «Ven», dije. «La comida ya está lista». Comimos despacio. Hablamos de cosas que no tenían que ver con herencias, ni abogados, ni documentos. Valentina me contó que trabajaba en una editorial pequeña, que le gustaban los libros de viajes aunque ella no viajaba mucho, que tenía un gato que se llamaba Calvino y que era insoportable y adorable en partes iguales. Yo le conté del barrio cuando era joven, de cómo era esta calle antes de que pusieran el semáforo en la esquina, de que la panadería de enfrente había sido una ferretería durante 20 años y que todavía le parecía raro entrar a comprar pan donde antes compraba clavos. Valentina se rió con eso. Una risa genuina, de las que salen sin permiso. Y yo pensé, ahí está él otra vez. En esa risa que era la misma que la de Andrés, que era la misma que la de Héctor en los años buenos. Después del postre, que era un flan casero que resultó estar muy bien, nos quedamos sentadas con el café. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Valentina. Sí. ¿Me odia? Lo dijo directamente, sin rodeos, con esa manera suya de ir al centro de las cosas. La miré. No, dije. Y no es por ser generosa, es porque odiarla sería odiar a la persona equivocada. ¿Y a él? ¿Lo odia? Más difícil. Me tomé un momento. Estoy aprendiendo a separar al hombre que amé del hombre que me mintió. Dije al fin. Son la misma persona, pero no puedo procesarlos juntos todavía. Quizás nunca pueda. Hice una pausa. Lo que sí sé es que ya no voy a gastar energía en odiar. Tengo 63 años. La energía que me queda quiero usarla en otra cosa. Valentina asintió. ¿En qué?, preguntó. Lo pensé de verdad antes de responder. En estar bien, dije. En conocer la verdad de mi propia vida. Y quizás, dudé un segundo, en conocerte a ti. Despacio, sin prisa, sin obligación, pero conocerte. Valentina no respondió de inmediato. Miró su taza de café. Cuando levantó la vista tenía los ojos brillantes. No lloró, pero estuvo cerca. Me gustaría eso, dijo en voz baja. Si esta historia te llegó al corazón, dale like. Y si conoces a una mujer que necesita escucharla, compártela con ella. A veces la historia de otra es el espejo que necesitamos. Valentina se fue cuando ya oscurecía. La acompañé hasta la puerta. Ella recogió su bolsa, el mismo modelo de librería que traía siempre, y se puso el saco. En la puerta se detuvo. «Señora Lucía», dijo. «Lucía», la corregí. «Solo Lucía». Ella asintió. «Lucía». Lo probó, como si fuera nuevo en la boca. «Gracias por la comida. Gracias por el flan». Sonrió. Se fue por la acera con pasos tranquilos. La vi hasta que dobló en la esquina. Cerré la puerta. Me apoyé en ella un momento, en la oscuridad del corredor. Sola y en silencio. Pensé en Héctor. En que si pudiera hablar con él ahora, si de alguna manera pudiera tenerlo enfrente una vez más, no le haría las preguntas que había imaginado durante semanas. No le preguntaría cuándo empezó, ni por qué mintió, ni si alguna vez pensó en decirme la verdad. Solo le diría una cosa. Le diría, la conocí. Y no es lo que temías que fuera. Nada más. Eso era todo. Andrés me llamó esa noche. «¿Cómo te fue?», preguntó. Sabía que Valentina había venido. Se lo había dicho yo misma. «Bien», dije. «Mejor de lo que esperaba». «Me alegra». Una pausa. «Mamá», dijo. «¿Algún día vas a poder perdonarme? Lo de los 7 años. Y lo del hospital.
Lo pensé de verdad, no como fórmula, no como cortesía. Ya estoy en camino, dije al fin. Eso es lo más honesto que puedo darte hoy. Es suficiente, dijo. Es más que suficiente. Colgamos. Me fui a la cama. Era la primera noche en semanas que me acosté sin el teléfono de Héctor en el buró. Lo había guardado en una caja, y junto con la cajita azul del collar de perlas y algunas cartas viejas y otras cosas que no sabía todavía si iba a conservar o soltar. Una caja para las cosas que necesitaban tiempo. Me tapé hasta los hombros. La lluvia había vuelto. Suave, constante, sin apuro. Y pensé que así era como ibas a ser de ahora en adelante. No sería fácil. No sería rápido. Habría días en que el peso de todo esto me aplastara y días en que lo cargara casi sin sentirlo. Diego tenía que decidir qué hacer con su matrimonio. Andrés tenía que aprender que guardar secretos por amor no es amor. Valentina tenía que construirse un lugar en este mundo sin esconderse. Y yo tenía que aprender a vivir la segunda mitad de mi vida con los ojos abiertos, sin la protección cómoda de no querer ver. Eso no era un final feliz. Era algo más real que eso. Era un comienzo. Difícil, imperfecto, lleno de preguntas sin respuesta. Pero mío, completamente mío. Cerré los ojos. La lluvia siguió. Y yo me quedé dormida por primera vez en semanas, sin esperar que sonara el teléfono. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta historia no se trata solo de una herencia ni de una mentira descubierta tarde. Se trata de lo que hacemos con la verdad cuando por fin la tenemos en las manos. De si elegimos seguir cargando el peso de otros o empezar a vivir con el nuestro. Si esta historia te movió algo por dentro, suscríbete. Aquí hay más historias como esta. De mujeres reales, de silencios que duran demasiado y de la fuerza que aparece cuando ya no queda otra opción. Nos escuchamos pronto.